Buenas tardes a todos los presentes, ingeniero Marco, compañeros. El día de hoy, el grupo 9 les hablará sobre los equipos hidráulicos en construcción, sus tipos y usos. Bueno, conforme ha avanzado el tiempo, la tecnología como las personas han evolucionado a la par. Por eso, a lo largo de ese tiempo, se han inventado diferentes tipos de herramientas y máquinas que han aportado a la construcción y han permitido que se reduzca el tiempo en esas. Como ya deben saber, las construcciones es algo muy común en el día a día y puedes encontrarte diferentes tipos de construcciones en tu camino. Muchas de estas construcciones dependen de una buena mano de obra. Sin embargo, las civilizaciones antiguas construían y cargaban los materiales a base de poleas y otros instrumentos, y así se ha ido evolucionando el mundo. Ante esto, en las construcciones actuales, sin ningún equipo de ayuda, las construcciones podrían demorar demasiado tiempo. Es por esto que, debido a su uso y su finalidad de las máquinas hidráulicas, las hacen la mejor opción para acelerar el proceso de la construcción de alguna edificación o carretera, ya que se puede trabajar en entornos difíciles y maximizar la productividad, a la vez reducir los costos y aumentar los beneficios. Por ello, en este trabajo hablaremos sobre los equipos hidráulicos, sus tipos, ejemplos y sus usos frecuentes en la construcción. Adicionalmente, se tratará sobre sus beneficios. Por estas razones, en esos tiempos los equipos hidráulicos son las poleas de nuestra civilización actual, ya que con su desempeño y su facilidad para manejar, hacen de estos equipos la mejor solución para la reducción de costos de una obra y la seguridad de los trabajadores. Cabe recalcar que los equipos hidráulicos no deben ser utilizados de forma incorrecta, ya que pueden llegar a lastimar al personal por falta de capacitación. Por eso se debe mantener cuidado, capacitar a los trabajadores y tener todos los equipos de protección personal o EPPs completos y en buen estado. Pero si es usado de forma correcta, es una herramienta que brindaría beneficios a muchas estructuras en su fase de construcción o remodelación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación yo les voy a hablar más sobre los equipos hidráulicos. Los equipos hidráulicos, también conocidos como máquinas hidráulicas o máquinas de sistemas de fluidos, son los equipos que transmiten la energía que se absorbe por medio de los fluidos hacia el exterior, representado por una gran fuerza que normalmente se utiliza para mover objetos pesados y transportarlos. Esto se logra gracias a los estudios realizados por la ingeniería hidráulica y por la mecánica de fluido. Las teorías normalmente se están basando en la teoría de Pascal y la teoría de la presión. Esta teoría de presión, es conocida, nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre área. Es decir, como se muestra en la imagen, mientras haya mayor fuerza en un área pequeña, habrá más presión. Y esto se puede observar mejor en los pistones o cilindros hidráulicos. Estos equipos se han construido con la finalidad de reemplazar a la fuerza humana, ya que muchas veces no es suficiente y se necesitan realizar trabajos más pesados o forzosos. Estos equipos hidráulicos normalmente se pueden encontrar en todo tipo de construcciones, por ejemplo, las obras, carreteras, etc. La clave de los equipos hidráulicos es el fluido, y muchas veces el fluido que más se usa es el aceite mineral, cuya densidad varía entre los 700 kilogramos por metro cúbico y 900 kilogramos por metro cúbico. Esto significa que va a aguantar grandes presiones, siempre y cuando el aceite no esté contaminado o se contamine, porque si no dañaría todas las máquinas. Los equipos suelen estar divididos o compuestos por muchas partes, por ejemplo, las bombas que permiten la circulación del fluido por todo el sistema del mecanismo, las válvulas que permiten el ingreso y salida de los fluidos, los filtros que permiten que no se escape el aceite y muchas más que sin su presencia no habría un correcto funcionamiento. Tipos de equipos hidráulicos. Primero encontramos a los compresores. Estos son artefactos mecánicos que se usan para aumentar la presión de un fluido comprensible, como el aire, gas o vapor, y en todo el proceso del fluido lo moviliza de un lugar a otro. Con esto me quiero referir a que da una energía a un fluido en estado gaseoso, para hacerlo brotar y aumentar la presión. También son muy distintos a los ventiladores y sopladores, ya que su presión del ventilador está entre 0 a 0,15 kPa y el soplador está entre 0,15 a 0,65 kPa, mientras que los compresores son utilizados para presiones más elevadas de 1 kPa, y en las industrias petroquímicas desarrollan hasta cientos de kPa. En la actualidad son muy importantes los compresores en nuestra vida diaria, ya que existen negocios y hogares que lo usan como aspiradoras, sopladores de calefacción y aire acondicionado, y se vuelven esenciales para la producción de aire comprimido. Un ejemplo es el que se dio en la industria petrolera, en donde sin los compresores no se habría podido refinar eficazmente el petróleo crudo. Encontramos dos tipos de compresores. Uno, que son los compresores dinámicos. Estos funcionan modificando mecánicamente la velocidad del fluido de trabajo, para convertir la energía cinética en presión, ya que un determinado volumen de aire utiliza energía para desplazarse a una gran velocidad, que luego minorizaría de golpe, para que aumente la presión del fluido.
Y dos, que son los compresores de desplazamiento positivo o volumétrico, los cuales operan cambiando mecánicamente el volumen del fluido de trabajo, ya que estos recogen un volumen fijo de fluido dentro de una cavidad para comprimir y reducir el volumen de la cavidad, para al final expulsar al fluido a la tubería de descarga. El ciclo de compresión es la compresión del fluido en el interior del cilindro, que se basa en un movimiento reciprocante hecho por el conjunto biela-cruceta-pistón, donde existen 4 etapas durante el proceso que se da de una vuelta del cigüeñal. Número 1. Compresión. El pistón realiza un curso desde el punto muerto inicial, también llamado PMI, hacia el punto muerto superior, también llamado PMS, conteniendo el fluido hasta que la presión reinante del cilindro sea superior a la presión de la línea de descarga. Número 2. Descarga. Comienza ni bien la presión reinante del cilindro es superior a la presión de la línea de descarga. Aquí es cuando la válvula de escape se abre y el fluido es descargado. Número 3. Expansión. Se da cuando el pistón inicia su curso de retroceso desde el PMS hacia el PMI, hasta que la válvula de aspiración se abre. Esto pasa cuando la presión reinante del cilindro es menor que la presión del fluido en la línea de aspiración. Número 4. Aspiración. Empieza cuando se abre la válvula de aspiración, que se da poco después del PMS, durante el curso de retroceso del pistón hacia el PMI, y antes de llegar al punto inferior. La velocidad del curso del pistón se reduce a cero, igualando la presión del exterior y del interior. Fallos en compresores reciprocantes. El análisis del árbol de fallos, también llamado FTA, es un modelo gráfico de las vías dentro del sistema, y esto puede conducir a un acontecimiento de pérdida denominado final de falla. A diferencia de otros métodos, el FTA involucra entre sí los acontecimientos iniciales de ellos, hasta llegar al evento final de falla. Como segundo tipo tenemos a las bombas de desplazamiento positivo, también llamadas combas volumétricas. Es un tipo de bomba hidráulica que consiste en aumentar la presión en el interior de la bomba debido a la disminución del volumen de la cámara de paso del fluido. El aumento de presión se da por un elemento impulsor y la carcasa en contacto con el fluido incorporable durante su curso. Clasificación. El movimiento que genera el intercambio de energía mecánica a hidráulica al interior de la bomba puede ser rotatorio o recíproca, lo cual trae una clasificación en las bombas de desplazamiento. Tenemos bombas recíprocas o alternativas. Son máquinas hidráulicas, donde su funcionamiento es alternativo, hecho por un pistón que se desplaza axialmente. Por un sentido aspira el líquido y por el otro sentido lo desplaza a la tubería de descarga. Este tipo de bombas no requiere velocidades altas para producir presión, como en el caso de las bombas centrífugas o rotatorias. Esta bomba solo requiere de velocidades bajas. Mientras tanto, las bombas rotatorias consisten en una caja fija que contiene engranajes, pistones, tornillos, etc. En lugar de aventar el líquido, como una bomba centrífuga, rota o pistón, la bomba rotatoria descarga un flujo continuo. Generalmente se les conoce como bombas para flujos viscosos y se clasifican en bombas de leva y pistón. Las máquinas de desplazamiento positivo se basan en el principio Pascal, el cual menciona que un fluido incomprensible dentro de un envase de paredes indeformables incrementa la presión en un punto del líquido para que la elevación se transmita inmediatamente a todos los puntos de fluido. Características. Extremo de impulso. Me refiero a que potencia o acción directa. Número de carreras de descarga por ciclo de cada biela, es decir, acción sencilla o doble acción. Configuración de elementos de bombeo, como el pistón, embolo o diafragma. Número de varillas o bielas de mando, como el simplex, duplex o multiplex. Y por último tenemos a las bombas rotodinámicas. Hace unos años, en lugar del término bombas rotodinámicas, se usaba el término bombas dinámicas, las cuales se dividían en las bombas de desplazamiento positivo y las bombas dinámicas. En las bombas dinámicas se incluían todas las bombas que no cabían dentro del concepto de bombas de desplazamiento positivo. Igor Karasik, en su conocido manual PUM Handbook, ponía en la categoría de dinámicas a las bombas propiamente centrífugas, incluyendo las bombas periféricas, conjuntamente con las bombas de efecto especial. En la actualidad, dentro de las bombas rotodinámicas, se incluyen solo las que rotan y se excluyen las bombas sin partes móviles como las inyectores. Casos comunes de instalación de bombas en paralelo. Las bombas rotodinámicas, acopladas para el trabajo en paralelo, influyen mutuamente una en otra, como el caudal, la carga, la potencia y la eficiencia de cada una de ellas,
depende esencialmente de los regímenes de carga individuales de las máquinas que funcionan conjuntamente. A continuación se presentarán varios casos de operación de dos bombas en paralelo. Caso número 1. Bombas iguales operando contra mismos sistemas de tubería hasta el punto donde comienza la tubería común de impulsión. Evidentemente, en este caso, ambas bombas están operando contra la misma carga. Entonces, se cumplirá perfectamente que se suman los gastos para las cargas iguales. Caso número 2. Bombas iguales operando contra diferentes sistemas de tuberías hasta el punto donde comienza la tubería común de impulsión. En este caso, como los sistemas de tuberías son diferentes hasta el punto de unión de las tuberías de descarga secundarias de las bombas, se puede afirmar que estas dos bombas no están operando contra la misma carga, pues en definitiva están operando contra sistemas diferentes. Caso número 3. Bombas diferentes operando contra sistemas de tuberías iguales hasta el punto donde comienza la tubería común de impulsión. En este caso se tiene que los sistemas de tuberías son iguales para cada bomba, pero como son bombas diferentes, los gastos serán también diferentes, y como consecuencia de ello, las pérdidas también serán diferentes para cada tramo hasta el punto de unión. Y en conclusión, las curvas de los sistemas serán distintos, implicando esto que las bombas estén operando contra cargas diferentes a la salida de las mismas. Caso número 4. Bombas diferentes operando contra diferentes sistemas de tuberías hasta el punto donde comienza la tubería común de impulsión. Este es un caso en el cual es evidente, por tanto lo anterior, expuesto en el caso 2 y 3, que las bombas están operando contra diferentes cargas. En conclusión, por todo lo analizado en estos 4 casos, se puede afirmar que no siempre se suman los gastos para cargas iguales, cuando dos bombas operan en paralelo. A continuación les voy a hablar sobre unos ejemplos comunes de los equipos hidráulicos, como por ejemplo la grúa de tierra o más conocida como tractor. Esto se caracteriza porque tienen una pala muy grande que funciona en base a los sistemas hidráulicos, en este caso pistones en sus extremos. Esto le permitirá levantar mucho peso, como por ejemplo la tierra cuando hay construcciones de pistas, o piedras cuando hay derrumbes en las montañas, y también se usa para la excavación para los sótanos. Otro ejemplo muy común que se puede encontrar en las edificaciones, por ejemplo, son los camiones de concreto, o también conocidos como hormigona, que se encarga de transportar el hormigón hacia diferentes partes, pero no solo se encarga de su transporte, sino también de su movimiento y de la mezcla del concreto para que éste no se seque y permanezca fresco para su utilización en el encofrado. El camión de hormigona tiene dos sistemas de fluidos hidráulicos. El primero es la bomba y el motor que permite el movimiento del trompo, donde se almacena el cemento u hormigón, y los otros son los pistones que permiten el movimiento de la válvula por donde sale el cemento. Un ejemplo más común que se puede ver a diario es la gata hidráulica. Este sirve para levantar objetos pesados mediante el movimiento de la palanca. Este impulsa los fluidos que se encuentran en los pistones dentro de la gata para levantar grandes pesos, por ejemplo, un auto, un camión, etc. Como han podido ver, existen una gran variedad de equipos hidráulicos, de los cuales sus usos no solo se basan en el ámbito de la construcción. Es por eso que a continuación daré algunos ejemplos de estos equipos y explicaré sus usos y aplicaciones. Excavadora. Es una máquina, instrumento de diseño compacto y un peso elevado, de gran movilidad y flexibilidad. Es capaz de levantar grandes cantidades de cargas y remontar pendientes de hasta un 80% con la posibilidad de realizar una operación continua. Aplicaciones de las excavadoras. Suelen ser utilizadas en el ámbito de la construcción y en el minero, siendo sus principales aplicaciones la excavación de zanjas, proceso en el cual se extrae materiales para la construcción de numerosas edificaciones, siendo estas las bases para los cimientos de estas construcciones. Peinado de taludes, proceso en el cual se da el ángulo correcto a los taludes para evitar el desprendimiento de rocas en los proyectos mineros. Y el cargueo de material, proceso en el cual la excavadora se encarga de la carga de material hacia un equipo de acarreo para su transporte. Torre grúa. Es un instrumento que sirve para elevar y transportar cargas entre distintos puntos con el uso de un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro. Suele ser una instalación temporal, además de estar diseñado para soportar frecuentes montajes y desmontajes en el ámbito de la construcción, que es donde usualmente se usa. Las partes de la torre grúa pueden ser, por ejemplo, la pluma, tensores, cabeza de torre, corona de giro, contrapeso superior o maleta aérea, contrapluma, etc. Además de poseer o no de una cabina de control. Funcionamiento de una torre grúa.
La función que cumple una torre grúa se puede resumir en 3 puntos. Estos son la velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo de una grúa suele ser determinada por distintos tipos de motores eléctricos trifásicos que presenta la maquinaria. Además, vale recalcar que los movimientos a realizar con la grúa deben ser de suma precisión. Capacidad de carga. La capacidad de carga máxima de una grúa suele ser diferente en cada una de ellas. Esta debido a diferentes factores, mayormente ocasionado por la posición de ciertas partes de esta o el equilibrio de la carga de las contrapesos. Y por último, el sistema de frenado. Mediante un complejo sistema de resortes calibrados y la presencia de un electroimán que le da una contraria en fuerza a los elementos previamente mencionados, libera el motor de la maquinaria para que así funcione. Prensa. Es una máquina herramienta que fue creada con el fin de la deformación o el cortado de ciertos materiales mediante el uso de una carga. Su uso viene desde la antigüedad y se viene usando prácticamente en todas las industrias. Esta herramienta consiste de un bastidor que cumple con la función de sostener una bancada y un ariete. Es así que mediante alguna fuente de potencia, un mecanismo estampa linealmente el ariete y en ángulos rectos con relación a la bancada hacia el material escogido. Clasificación de las prensas. Existe una amplia variedad de sistemas de clasificación para las prensas. Sin embargo, en esta ocasión la dividiremos en 2 grandes grupos, las prensas mecánicas y las prensas hidráulicas. Las prensas mecánicas son máquinas que pueden ser de operación manual o a motor, que generalmente son rápidas, de bajo costo y de fácil mantenimiento. Aquellas que presentan un funcionamiento motriz están basadas por el principio que señala que el movimiento giratorio que genera el motor se convierte en un movimiento lineal de una corredera por medio de mecanismos articulados. Pasando por último a las prensas hidráulicas, en la actualidad cada vez va más en aumento el uso de prensas hidráulicas, debido a que son máquinas más rápidas, confiables, compactas y sobre todo seguras. Esto por el mejoramiento de la tecnología que les da ventaja frente a las prensas mecánicas, además de ser una herramienta indispensable en operaciones como la extrusión y embutición profunda. Ventajas y desventajas. A lo largo de nuestra vida cotidiana siempre nos vamos a encontrar con la hidráulica y sus aplicaciones, pero en esta oportunidad nos enfocaremos en el uso de los equipos hidráulicos en construcciones y edificaciones. Ventajas. Estos equipos pueden llegar a producir un alto nivel de fuerza, son eficientes y seguras, y también pueden regular la fuerza fácilmente y de una forma correcta. Pueden llegar a utilizarse a largo tiempo o plazo y pueden ser fácilmente reparados, o si no, el mantenimiento de su sistema es de un costo menor. Su consumo de combustible también es menor y por ello la eficiencia energética es perfecta para reducir las emisiones. En caso de grúas y plataformas elevadoras, ofrecen un movimiento de los vehículos con la máxima versatilidad o cualidad. En las desventajas, la temperatura es un factor que influye demasiado en el funcionamiento de estas máquinas o equipos. Es complicado también instalar las mangueras o un tubo de aceite y existe una posibilidad de fuga de aceite o cualquier líquido. Existe también la posibilidad de que haya o ocurra un incendio. Conclusiones y recomendaciones. El proyecto ha planteado informar cuáles son los equipos hidráulicos en la construcción y también señalar cuáles son los tipos y usos. Ante ello hemos observado aspectos tales como las ventajas de los equipos hidráulicos, porque son capaces de realizar cargas muy pesadas y producir un alto nivel de fuerza, como también hemos observado las desventajas, ya que la temperatura es un factor que puede influir en ellos. Debemos tener en cuenta que existen tipos de equipos hidráulicos, tales como los compresores, que utilizan el sistema hidráulico de una máquina como fuente de alimentación para generar un flujo de aire. También tenemos a las bombas de desplazamiento positivo, que consisten en aumentar la presión en el interior de la bomba. Y por último tenemos a las bombas rotodinámicas. Algunos ejemplos que podemos encontrar son la oruga de tierra y el camión mixer de concreto. Pero los equipos que usualmente o frecuentemente se utilizan en las construcciones y edificaciones son las excavadoras, la retroexcavadora, el taladro hidráulico, las torres grúas y prensas. Para el uso de los equipos hidráulicos es recomendable tener en cuenta el grado en el que se encuentra la temperatura. También se debe procurar que las máquinas con las cuales se está trabajando no presenten fugas de aceite o algún líquido hidráulico. Y siempre se debe tener en cuenta la limpieza al momento de la utilización de estos equipos. Sin más que agregar, nos despedimos y agradecemos la atención prestada.